RCR, la red que comunica y une al Perú. Y es hora de darle la bienvenida también al economista Fernando Castillo, especialista en gestión social y manejo de conflictos sociales. Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes, Fernando. Muy amable. Muy buenas tardes, mi estimado José. Un gusto saludarlos a la distancia, aprovechando estas plataformas informáticas que nos permiten estar conectados con todos los radioescuchas en los distintos puntos del país a donde llega RCR. Bien, comentar pues que en medio de esta pandemia por el COVID-19 se están registrando una intensificación de los conflictos sociales, ¿no? Para reseñar algunos, ¿no? En la selva, en el caso del lote 192, a inicio de la pandemia, hubo una azonada. En la estación 5, en Petroperú, ¿no? Donde está el oleoducto norperuano, hace mes y medio, los sucesos trágicos de Puinahua, ¿no? En el lote 95 en Bretaña, y si nos vamos un poco a las zonas altoandinas, en Espinar, en el Cusco, ¿no? También en la zona de Bateas, en Arequipa. Es decir, toda una sincronización de conflictos sociales, ¿no? ¿Cómo estás analizando este tema, ¿no? Porque todo parece indicar que no son hechos aislados, ¿no? Parecería ser que hay toda una agenda sistemática, ¿no? Sí, yo creo que acá se integran varios elementos que sería materia de analizarlos. Uno de ellos, fundamentalmente, de hecho, es la agenda política que existe. No olvidemos que estamos a puertas del inicio de una campaña electoral nacional que va a obligar a elegir el presidente de la República, congresistas en distintas regiones del Perú, y las actuales bancadas se encuentran en una agenda muy activa. Esto percola, se transmite también hacia los lugares en donde se desarrolla actividad extractiva en general. Sin embargo, no es un elemento único. En materia política también tenemos una participación muy activa de muchas organizaciones no gubernamentales como el IDL, Cooperación, Derechos Humanos Sin Fronteras, que tienen también una agenda muy particular en materia de derecho indígena, consulta previa, situaciones vinculadas a relacionamiento con actividades mineras en particular, que hacen que esto vaya convirtiéndose también progresivamente en un tema bastante complejo de controlar. Pero si a esas situaciones que subsisten en cualquiera de las circunstancias naturales de nuestro escenario político nacional, le incorporamos la pandemia y la situación que el Perú maneja en el COVID, es mucho más dramático. Las compañías mineras ahora no solamente han enfrentado la situación vinculada a los acuerdos de relacionamiento comunitario, están también afrontando la falta de capacidad del gobierno para poder asumir los distintos requerimientos y la atención de las distintas necesidades de poblaciones. Estamos viendo que independientemente del compromiso de responsabilidad social de las compañías mineras, se está prácticamente depositando en ellas la atención de la falta de cama, la falta de equipo, la falta de médicos, la poca capacidad del sector salud para poder atender esta situación, que no es un secreto, nos ha ubicado al Perú como el primer país en el mundo en el ratio de muertos por millón. En pocos días vamos a alcanzar los 1.000 muertos por millón, que son prácticamente de lejos la cifra más alta con relación a otros países. Y hace pocos días acabamos de recuperar un mal lugar. Acabamos de superar nuevamente a Sudáfrica, y Perú tiene casi 650.000 contagiados con COVID. Hemos empezado ligeramente un descenso que esperamos pueda mantenerse, pero países como Sudáfrica, México, Colombia o Chile ya están en franca caída, Estados Unidos también, Brasil, la India está en crecimiento y Rusia está en caída. De manera que yo estimo que hasta diciembre, que es lo que prácticamente nuestro gobierno nos ha indicado, que no vamos a tener nada nuevo si no es la vacuna, nosotros superemos tranquilamente el 1.000.000 de contagiados, cifra muy lamentable, que también se traslada a las zonas en donde existe operaciones mineras, en donde la población con justa razón tiene el temor de ser contagiada, tiene el pavor, la enorme preocupación de ser víctima de esta pandemia, y a lo primero que ve al costado es a una operación minera, a una compañía a la cual le solicita que atienda con balones, con mascarillas, con EPS, con implementos, con plantas de oxígeno. Vemos todos los días que el sector privado está brindando también este apoyo, pero no es suficiente y se convierte en un nuevo elemento a analizar en materia de conflictividad. Ahora, sí, tenemos ese escenario, ¿no?
ese escenario dramático que estamos en una emergencia sanitaria, y sobre todo tenemos también esta ausencia crónica del Estado en las zonas más alejadas, donde ciertamente muchas veces la población ve que traslada esas responsabilidades a las empresas privadas para que respondan frente a estas situaciones, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, también vemos que, si bien es cierto, se está trabajando y se están haciendo algunos esfuerzos por mitigar este problema de la pandemia con la participación de las empresas privadas en esas zonas como el que tú mencionas. Sin embargo, las agendas, ¿no? Digamos, políticas o ideológicas de los que se oponen justamente al tema de la inversión, particularmente en el caso de la minería y de hidrocarburos, no han dejado de activarse. Siempre han estado en una permanente movimiento y movilización. De tal manera que hemos visto conflictos sociales, ¿no? En los cuales la autoridad no es capaz de plantear allí, ¿no?, ciertos parámetros para que en medio de la pandemia se respeten medidas y protocolos de seguridad. Pero adicionalmente a eso tenemos a un Estado que prácticamente está atado de manos, que no puede movilizarse con la misma libertad con que se están movilizando, por ejemplo, estos grupos que alientan a estos conflictos sociales. ¿Cuál es tu evaluación sobre esto, Fernando? Efectivamente, Carlos, tú mencionaste algo que José también lo había expresado. Es como es que el Estado crónicamente ha estado lejos, pero hoy está mucho más lejos. Fíjate, hace pocos días salió un ratio de ejecución presupuestaria de los recursos asignados para esta pandemia. Apenas 17% se ha ejecutado de los mismos, y esto se repite en todo el país. La situación en la cual los lotes petroleros se encuentran en este momento en la selva es pasmosa. La verdad que ver que después de 4 o 5 años recién se ha aprobado un decreto para cierre de brechas, cuando tanto la estación 5, la estación 1, Saramuro, Saramurillo, Andoas, la zona de Trompeteros, cuentan con acuerdos que ya están cerrados con el gobierno nacional de los distintos ministerios desde hace 5 años. Y no puede ser que recién ahora estemos aprobando un decreto supremo para cierre de brechas cuando ya los proyectos están sobreestudiados y están hasta identificados, definido presupuesto, alcances y beneficiarios de los mismos. Esto nos muestra lo que históricamente se ha visto. Como tú mencionas también, hoy no solamente tenemos un Estado que está más lento en accionar, tenemos un Estado despreocupado y sin un planeamiento, sin una planificación, sin un norte claro, sin tener claro qué cosa es lo que va a poder desarrollar o hacer. Simplemente creo que estamos asistiendo, y espero equivocarme, creo que estamos asistiendo a una renuncia anticipada a la posición del gobierno para simplemente pensar en entregar el mandato el 28 de junio del 2011 a quien resulte ganador de las elecciones venideras. Sin embargo, queda aún 11 meses por trabajar y yo creo que no debemos desaprovechar esa oportunidad, y creo que hacemos un llamado para que el gobierno no deje de cumplir este rol al cual está renunciando por la poca capacidad que tienen sus actores principales. Mírate, hace poco el señor presidente anunció que los principales proyectos que el país va a implementar van a desarrollarse por convenios de gobierno a gobierno. ¿Esto qué significa? En el fondo significa que estoy reconociendo que no tengo capacidad para ejecutar mis recursos, que no tengo los equipos adecuados para poder hacer uso de lo que la economía de nuestro país nos ha brindado durante estas últimas 2 décadas. Y es lamentable que seamos uno de los pocos países en el mundo que tiene que recurrir a estas formas de ejecutar sus recursos. Ahora, yo quiero retomar algo que lo has dicho con mucha precisión, Fernando, ¿no? Acaba justamente el fin de semana último de darse un decreto supremo referido al plan de cierre de brechas, ¿no?, en todo el circuito petrolero, ¿no?, en Loreto, ¿no? Y esto, como tú lo bien has notado, no data de ahora. Esto data desde César Villanueva, cuando era presidente del Consejo de Ministros, pasamos por Salvador de Solar, pasamos por Vicente Ceballos y ahora estamos con Walter Martos, ¿no? Pero el tema muy puntual ahí es que hay compromisos asumidos, hay acuerdos establecidos entre los sectores, entre la empresa privada y entre el propio gobierno regional. Dicho de otra manera, eso estaba en manos del gobierno central.
estos 5 años que han transcurrido son enteramente responsabilidad del gobierno central. Te hago este preámbulo, ¿por qué? Porque así como ocurre en el ámbito petrolero, también está ocurriendo en otros lugares del país, donde la ausencia del Estado es tan notable que incluso el Estado ya no acompaña proyectos. Te hago todo este parangón por una razón. ¿Qué crees tú que puede ocurrir en estas circunstancias? ¿Podemos seguir siendo un país atractivo en términos de inversiones para minería, para hidrocarburos u otras actividades? A ver, comienzo por la primera parte, José. Estas obras las debe hacer el gobierno nacional obligatoriamente porque la realidad nos lleva a esa conclusión. Fíjate, si uno revisa en dónde están los recursos que la minería ha gestionado, el canon de Antamina está en el estadio de Chimbote. Los recursos que la minería que ha generado Cajamarca están en el Coliseo de la ciudad de Cajamarca, no están en la Encañada. Los recursos de Antamina no están en Huari, no están en las localidades en donde se desarrolla la actividad. Los recursos que ha recibido el gobierno regional de Cusco por el gas de Camisea tampoco están en la zona del Bajo Urubamba, se encuentran en obras vinculadas a la Grandes Urbes. Y es que el gobierno nacional no puede transferirle recursos a los gobiernos locales porque va a suceder lo mismo. Se gestiona plazas docentes para las localidades más alejadas vinculadas a proyectos extractivos, pero cuando se transfiere a los gobiernos regionales se ejecutan en las ciudades con mayor población. Entonces, la realidad nos lleva a que estas obras van a tener que ser realizadas sí o sí por el gobierno nacional si es que se espera que efectivamente lleguen a los puntos en donde existe el problema vinculado a la poca presencia del Estado en la actividad minera. Entonces, eso es un tema que no puede dejarse de lado simplemente porque nos soliciten esto. El proceso de descentralización no nos ha ayudado. En cuanto a los temas vinculados a lo que mencionaba, sí, efectivamente, desde mucho antes del primer Villanueva están identificados estos procesos. No olvidemos que en su momento, cuando asumió el gobierno el presidente Kuczynski, el ex premier Fernando Zavala suscribió una de las primeras actas con las poblaciones vinculadas a las 4 o 5 cuencas de los ríos de la Amazonía, en la parte alta de Loreto. Entonces, esos compromisos datan de 4 años, y antes del premier Zavala ya habían compromisos firmados, de manera que no es un tema nuevo, no es que se haya descubierto ahora una nueva forma de trabajar, simplemente se está dando, digamos, formalidad a algo que ya venía acordado con las distintas dirigencias de las comunidades indígenas. Ahora, también en el tema del gobierno, por ejemplo, ha habido mucha inestabilidad en cuanto a las responsabilidades distribuidas en un gabinete ministerial, ¿no? Cambios ministeriales permanentes, carteras que se han ido cambiando de titular por meses, ¿no? Y en conclusión, los equipos de trabajo también, cada ministro que entra a un sector vuelve a cambiar de acuerdo a cómo piensa, cómo quiere orientar. Y en el último cambio ministerial hemos escuchado en el sector energía y minas, decir que ahora vamos a hacer entonces, por ejemplo, una minería con un rostro social, ¿no? Y que bueno, pues en circunstancias como esta, las empresas deberían preocuparse por aportar un poco más y de relacionarse mucho más con sus comunidades, en sus zonas de influencia. Y ayer el presidente de la República, en Cajamarca, cuando le preguntaron, por ejemplo, ¿no?, por decir, cuál es su punto de vista respecto a la participación de la empresa privada, ¿no?, en cuanto al apoyo que está brindando para solucionar problemas en esta emergencia sanitaria, sencillamente señaló, ¿no?, de manera general, bueno, sí, pues tenemos una planta de oxígeno que se ha puesto aquí en Cajamarca, al referirse a la empresa Yanacocha que está aportando allí, y en particular también dijo, bueno, pero que eso, las empresas pues tienen que hacer su contribución en una situación como esta, pero que no es un tema voluntario, ¿no? Porque en épocas difíciles, ha señalado taxativamente, las empresas privadas tienen la obligación de aportar. Entonces, nosotros vemos que entonces no es una cuestión solamente que un ministro en un momento determinado exprese una idea, sino parecemos que viene, ¿no?, instituido desde la cabeza de un gobierno para tener ese punto de vista y una apreciación de esa naturaleza. ¿Cuál es la reflexión que tiene Fernando?
Bueno, yo escucho con mucha preocupación algunas declaraciones que muestran, pues, de repente poco conocimiento del tema. Muchas autoridades que hablan actuales, producto de los nuevos cambios, que hablan pues de una minería con rostro social, o que los proyectos mineros no se deben imponer. Yo no conozco ningún proyecto minero que se haya impuesto. Si escribiera un proyecto minero impuesto, sencillamente no podría trabajar porque las comunidades no se lo permitirían. Y realmente con todos los años que tengo vinculado al sector agrario, al sector minero, al sector extractivo, siempre hemos tenido obviamente dificultades por la sobreexpectativa que hay en algunas comunidades de alcanzar mayores beneficios y llegamos a tener conflictos de convivencia, más no de oposición. La actividad minera se está desarrollando y todos los proyectos, nadie menciona la cantidad de proyectos que permanentemente están saliendo a la luz, pero nos quedamos siempre entre Conga y Tía María, que son los proyectos que no pueden salir. Pero hay decenas de proyectos pequeños, medianos, grandes. Tenemos 340 actividades, 340 operaciones medianas y grandes en el Perú, sin contar con la pequeña minería. Entonces, veamos el vaso medio lleno y no medio vacío. Realmente yo no conozco, repito, ningún proyecto minero que se haya tenido que imponer. Los proyectos están porque han llegado a un entendimiento con sus comunidades. Y en relación a la segunda parte, efectivamente, Carlos, yo participé y presentamos en Perumín del año 2019 un estudio de competitividad entre los países mineros. Porque si me quiero comparar en materia minera, no lo puedo hacer con Argentina o no lo puedo hacer con Brasil, porque no son países mineros. Lo hago con Chile, con México, con Australia, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, que son países en donde su economía tiene uno de los elementos fundamentales para su sostenibilidad, la actividad extractiva, puntualmente la actividad minera. Y efectivamente ya tenemos varios ratios en contra, varios puntos en los cuales es difícil remar porque perdemos competitividad. Perdemos competitividad porque por hoy la minería en el Perú es atractiva, no solamente por el tema polimetálico, sino porque tenemos una energía eléctrica que es llamada competitiva, en otras palabras, barata. Pero en el momento que Chile, que está muy avanzado en tema de energías renovables, alcance el precio de nuestra energía o mejore su oferta, vamos a tener serias dificultades porque el inversionista difícilmente va a venir acá. Y esos indicadores no se contrastan con declaraciones periodísticas de ninguna autoridad, se contrastan con hechos reales. Y hay un hecho real que Ecuador ha superado los $1.000 millones en inversión en exploraciones y nosotros no llegamos aún a 300, siendo mucho más ricos que nuestros vecinos del norte, a quienes yo saludo por esa política nueva de apertura, de acercamiento, de homologación de normas vinculadas justamente a hacer atractivo su país para el mercado de inversores. No nos olvidemos que el petróleo, hace 30 años nosotros producíamos más petróleo que Colombia. Colombia vino a Perú, miró nuestras normas, revisó cómo operábamos, cómo trabajábamos e implementó una reforma en su país. Hoy Colombia extrae entre 900.000 y 1 millón de barriles al día y el Perú no llega a 50.000. Entonces hay que ver también cómo nos afecta eso en el marco de competitividad. En relación a este tema, un último aspecto que no quisiera dejar de pase por alto. Hace pocos días ya se ha lanzado al mundo el cuestionario del Instituto Fraser. Ya se están recogiendo todas las encuestas de percepción de los distintos países en el mundo de cómo funciona su minería. Esta encuesta debe estarse culminando a finales de septiembre, el recojo de estas respuestas para ser procesadas entre octubre y noviembre. De hecho, en diciembre ya hay un resultado inicial que luego es reforzado con algunos cuadros, con algunas cifras comparativas, para ser presentado el próximo año en el PIDAC de Canadá, que normalmente se presenta ahí el resultado de esta encuesta. Ojalá no tengamos una nueva caída, espero que no, sinceramente, de mucho corazón quisiera que nuestro gobierno, que nuestros empresarios, que nuestros comuneros, todos hagamos lo posible porque esto no sea así. Pero esto no se basa en la intención, en la voluntad y en las ganas que uno tenga. Se basa en los resultados que a la luz de cualquier analista no son los mejores. Y sobre todo con la dificultad que tenemos ahora. Por ejemplo, el otro serio problema que tenemos para poner en marcha proyectos que ya están con estudios de impacto ambiental aprobados y listos con espaldas financieras para poder desarrollarse. Y tenemos el problema, por ejemplo, de la consulta previa, Fernando, ¿no? Y estamos atrapados allí, ¿no? Pero nos están diciendo, no, que vamos a promover todos esos proyectos y escuchamos permanentemente en todas las presentaciones públicas que se hacen hablarnos de una cartera de proyectos. Y esa cartera de proyectos estamos hablando año tras año
como si fuese que lo llevamos de un lado a otro, ¿no? Como una mochila portátil, para que cada vez que tengamos o cuando nuestras autoridades tengan que responder sobre el tema de las inversiones, nos mencionen lo mismo, ¿no? Pero no avanzamos de eso, no salimos de ese problema. Estamos atrapados allí y están ahí los proyectos, está el financiamiento, están los equipos, están listos para arrancar. Pero pero dicen, en unos consulta previa y en otros tan evidentes como el caso de Tía María, por ejemplo, nos han dicho que no, pero ese tiene problemas sociales, primero que se resuelvan y ya veremos después cómo es, ¿no? Y ya los inversionistas de Southern no saben en qué idioma decirle no solamente a las autoridades, sino a la población de cara al país, ¿no? Que estamos listos. Si nos dicen ahora, entramos ahora y empezamos a resolver este problema, sobre todo que necesitamos tanto para la reactivación económica. ¿Qué hacer allí, no? ¿Qué hacer? Hace algunas semanas, justamente acá, en una entrevista en RGR, pude escuchar las declaraciones que hizo don Óscar González Rocha, que es, digamos, la máxima representación del Grupo México aquí en Perú. Y la verdad que me sentí bastante defraudado de cómo mi país puede desperdiciar de una forma tan fácil un proyecto de inversión tan grande como el que ellos tenían. Y es que el Grupo Sauder en el Perú tiene no solamente el concesionado Michiquillay, que ganó este concurso, el proyecto Chanca, la ampliación de Toquepala, que la acaban de terminar y deben manejar más adelante la ampliación de Cuajone. Está también Tía María y una central hidroeléctrica en Ocoña. Estos proyectos en volumen bordean los 10.000 millones de dólares de inversión fresca y con el segundo grupo económico del país mexicano presente en nuestro país. Sin embargo, como ya si estos proyectos van caminando, la compañía tenía previsto, por lo que yo escuché en la entrevista, montar una refinería que eran 2.500 millones de dólares más. O sea, no estamos hablando, Carlos, de Tía María, estamos hablando de 12.500 millones de dólares de inversión que se han dejado escapar porque sencillamente el Grupo México, como todo grupo, necesita una garantía de que esa inversión no se va a ir al agua, y la inversión era, la garantía justamente era que Tía María caminaba la refinería, y si la refinería caminaba, los proyectos como Michiquillay o como Chancas también se aceleraban un poco porque necesitas contar con materia prima para poder trabajar la refinería. Es decir, como un proyecto va moviendo al otro, y si caminaban todos esos proyectos, de hecho, íbamos a necesitar generar mayor electricidad, con lo cual se potenciaban también los proyectos generadores de electricidad que hay en todos los lugares del Perú y que ahora no se pueden desarrollar porque sencillamente tenemos una sobreoferta de energía eléctrica y los precios por ahora están bastante bajos, ¿no? Entonces, ¿cómo se pierde? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos ser tan irresponsables de poder dejar que se vaya una inversión? Yo veo en otros países que celebran 200 millones de dólares, celebran 500 millones que llega un inversionista a colocar en algún proyecto local. Nos hemos acostumbrado a los megaproyectos y nos hemos acostumbrado a ver 4 ceros, 5 ceros en cada inversión, y entonces difícilmente somos conscientes de lo que estamos dejando pasar. Y es que el mineral no es útil mientras está bajo tierra, es útil cuando tú lo conviertes en recurso financiero para resolver los problemas de nuestro país. No estamos viendo cómo camina el mundo, no estamos viendo las tendencias de lo que significa la posibilidad de que el cobre deje de ser el mineral que hoy es requerido con mucha urgencia por distintos países del mundo. Ya de por sí, algunos de los elementos que están vinculados al uso del cobre han ido encontrando sustitutos, no todos para suerte del Perú, pero si nuestra producción actual va a significar una capacidad de extracción de más de 120 años, yo particularmente no creo que el cobre sea utilizado 120 años más. Yo creo que debemos apurarnos en sacar nuestro cobre, porque probablemente en 3 o 4 décadas, por mejoras tecnológicas, por sustitución de minerales, por sustitución de productos, por cualquiera de estas vamos a tener serias dificultades. Ya nos está pasando en el petróleo. El petróleo está en un precio que no es comercial. Estados Unidos ha sacado adelante una hiperproducción de haber tenido todo su petróleo en reserva. Ahora está produciendo entre 10 y 12 millones de barriles por día. Arabia Saudita ha subido también para alcanzar a Estados Unidos. Y los rusos, que tampoco producían, han salido a botar todo el petróleo, a quemar el petróleo, como se dice particularmente. ¿A qué se deben estas decisiones? A que ya hay decisiones importantes en el mercado automotriz. Por ejemplo, Europa ha definido, junto con el gobierno inglés, que toma sus decisiones por separado,
que en el año 2040, es decir, en 20 años, ya no va a haber una matriz energética automotriz basada en el diésel. Eso significa que va a bajar el consumo. Y si va a bajar el consumo, definitivamente, de hecho, la demanda, el precio va a irse un poco al piso. Eso ha obligado a que muchos países tengan que irse deshaciendo de su petróleo por el surgimiento de nuevos combustibles. Esas tendencias uno tiene que verlas, tiene que mirar el futuro, cómo viene, qué cosa es lo que está sucediendo. Si eso está sucediendo en el mundo con el petróleo, ¿qué vamos a hacer nosotros en 20 años con nuestro petróleo en la selva si no va a servir para nada? Porque no lo vamos a convertir en moneda para poder resolver los problemas que tiene nuestro país. Entonces, la actividad extractiva no basta con ver unos titulares, no basta con ver unos protestos que suceden normalmente. Hay que mirar cómo está sucediendo, qué está sucediendo en el mundo, cómo están viniendo las tendencias, cómo está manejándose la economía alrededor de los proyectos extractivos y alrededor de los proyectos de sostenibilidad que se requieren implementar. Es mucho más complejo de simplemente ver si este o este otro proyecto camina o no camina. Muy bien, Fernando Castillo, especialista en gestión social y manejo de conflictos sociales, ha sido grato conversar contigo y vamos a seguir analizando este contexto que se presenta en nuestro país. Un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido José, muchas gracias, Carlos, un fuerte abrazo también y un saludo a todos nuestros amigos en los distintos lugares del país en donde llega esta cadena RCR. Muy buenas tardes. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.